Déjenme, empiezo a grabar. Entonces vamos a revisar la tarea. Si me ayudas con el primero de los verbos que están en rojo, Fer, ¿cómo lo analizamos, Fer, querida? Bueno, yo le puse que era un modo personal. Ajá, es personal, por lo tanto, ¿en qué persona está? En tercera. Tercera persona, ¿no? Entonces, ¿singular o plural? Plural. Tercera persona plural. Lo podemos ir escribiendo así, ¿no? Tercera persona plural. ¿En qué tiempo está, Fer? En presente. No tiene ninguna otra marca, entonces es un presente. Lo voy a dejar así. Modo. Indicativo. Indicativo de la voz. Activa. Entonces es el verbo ser, ¿no? Presente indicativo de la voz activa. Ya está ahí, ¿no? Sunt. Y se identifica claramente de qué verbo se trata. ¿Sí, Fer? Ahora, siguiente, por favor. ¿Me ayudas? ¿Qué sería? Fíjate la terminación. A ver, fíjate, Sensi, la terminación. Entonces, Sensi, ¿sería un modo personal o nominal? Personal. Personal. ¿Qué persona es, Sensi? De la tercera persona. Tercera persona. Acuérdense, esto está muy claro. Si es plural. La T o la NT. Bien. Del plural. Bien. Tercera persona del plural. ¿Tiempo? Presente. Igual. Salvo que tuviéramos los morfemas temporales que hemos estado estudiando, que estudiamos la vez pasada, el morfema de presente, bueno, ahorita los repasamos. Modo, Sensi, presente modo. Indicativo. Indicativo. ¿De la voz? Activa. Activa, claramente de la voz activa, ¿no? Entonces, acuérdense que están trabajando con el cuadro de de la declinación. Hola, Elvia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdón por no la tardanza. No te preocupes, Elvia. De hecho, vamos empezando. Entonces, acá, en el cuadrito, tenemos, en la segunda mitad, acuérdense, son los verbos, las formas personales, y entonces, salvo que tuviera el morfema, ahí lo tienen en va o eva, la Bobby Boo, con las desinencias, la B o la E o A, ¿no? Creo que el subjuntivo más bien todavía no lo vemos. No, más bien el que vimos fue el imperfecto subjuntivo, porque lo que estudiamos fue que era igual al presente, infinitivo presente con desinencias. Eso fue más bien lo que estudiamos, ¿no? Entonces, más bien fue este cambio del futuro, que puede ser una V o una y que con un cambio de sonido en la primera persona a, ¿no? Entonces, eso fue. Entonces, muy bien. Ahí quedó Muy bien, Sensi. ¿Cómo queda? ¿Cómo analizas? Entonces, ¿cómo analizarías, Justin? ¿Cómo analizaríamos, Justin, el verbo redo? A ver, te tocó uno sencillito, Justin. Persona. A ver, Justin, si puedes participar. Creo que no. ¿Me ayudas, por favor, Fer? No, Miguel, ¿cómo queda el verbo redo? Como primera persona. Está en primera persona, ahí muy claramente la desinencia en O. Primera Singular. persona, singular. Bien. Es Primera. presente Bien. indicativo activo. Muy bien. Presente indicativo activo.
aquí voy a quitar este espacio entre la persona y el número. Luego se repite ahí, entonces lo tengo en la primera oración. Ah, no, no, más bien tenía sunt, ¿verdad? Más bien tenía sunt. Entonces, ¿cómo analizo Elvia? ¿Cómo quedaría Elvia? En la tercera oración. A ver, sería tercera persona del singular. Ajá. En presente, en presente indicativo activo también. Muy bien, ahí ¿Sí? está. Muy bien. Ahora, con el siguiente verbo, Fer, de nuevo tú, con el siguiente verbo, tengo que el verbo repudiamus es un verbo si lo podemos ver aquí en el diccionario, podemos nosotros identificar como recurso, primero identificar de qué conjugación se trata cada una de las formas verbales que estamos analizando. Eso se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí repudia, que ahí con esto hasta allá, si quito la terminación mus, entonces, ¿qué es terminación de qué persona, Fer? La terminación mus. Primera persona plural. De primera persona del plural. Entonces, tengo la raíz repudia, entonces ya con esto podemos pensar que se trata de un verbo de la primera conjugación porque tiene un radical terminado en a, una raíz terminada en a, ¿no? Como al verbo amare, pero también podríamos pensar que esto se trata de un morfema de tiempo y modo, temporomodal. Pero bueno, efectivamente corrobora, bueno, si es un morfema temporomodal, entonces lo siguiente sería recurrir a mi cuadrito de morfemas y ver que aquí estaría el morfema que todavía no estudiamos, que les voy a señalar ahora con A. Pero esto no es el caso en este verbo, morfema en A, no sé si lo alcancen a ver ahí, no es morfema en A, podría ser, pero ¿por qué con toda seguridad decimos que no? Sino que forma parte de la raíz, porque es un verbo de la primera conjugación, lo cual me indica, Fer, que ¿cómo lo analizamos? Persona, número, tiempo, modo y voz. Persona. Es primera. Primera, número. Plural. Plural. Tiempo. Es... Tiempo y modo. Bueno, ¿sería presente o era Está bien, presente, modo. Indicativo. Indicativo de la voz. Activa. Activa. Muy bien. Entonces ahí está. Rechazamos, ¿no? Bien. Entonces ahí tengo el verbo rechazar. Entonces, ¿cómo? Regreso un poco a los anteriores. ¿Cómo traduzco el verbo sunt, Fer, que te tocó a ti? ¿Sería están? Puede ser, están, o simplemente como el verbo ser, que es, digo más bien, son, ¿no? Más bien son. Sí. ¿Cómo traduzco ahora sensi, incolunt? A ver si lo tienes por ahí, sensi. ¿Tienen su diccionario? ¿Alguien tiene la traducción de este verbo? No, no lo tengo. ¿No? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien sabe qué significa? ¿A cuál verbo, perdón? Incolunt, Miguel. Nos regresamos al principio. Habitan. Habitan. Entonces tengo ahí habitan, ¿no? Incolere, incolo, incolo, incolis, incolere, de la tercera conjugación. Entonces, habitar. Son, habitar, el verbo redo, sensi, o alguien que tenga el significado del verbo redo. Importante verificarlo en el diccionario después de analizarlo. Quizá faltó esa indicación, pero si alguien lo tiene. Ese es Ajá. devolver, creo. Devolver, muy bien, devolver, regresar, bien. Entonces está en presente indicativo, devuelvo, ¿no? Entonces aquí son, habitan, devuelvo, ajá.
Bien. ¿Cómo traduzco entonces ahora est, Elvia? Como es. Es, ¿no? Que es la forma quizá que más se conoce del verbo ser entre sum y est, ¿no? Bien, entonces ahí conté, bien. Ya hace un rato les comentaba, Fer, del repudiamus, ¿no? Repudiare, repudio, repudias, repudiare, como rechazar, entonces ahí rechazamos. Hasta ahorita estamos en presente indicativo. Porque ya en el siguiente verbo, ¿qué morfema voy a identificar en la siguiente forma verbal para analizarlo? ¿Qué morfema identifico, Fer? El va. Va, ¿no? Entonces ahí identifico va. Podemos ir, si no recuerdo este morfema, vamos a nuestra tablita de morfemas y aquí tengo va, a nuestro acordeón de verbos, tengo va. Entonces veo que ahí está, tiempo y modo. Entonces, para analizarlo en perfecto indicativo, para analizarlo, lo voy a analizar como, ¿qué persona es Fer? Es tercera persona del singular. Tercera del singular. Tercera singular. Bien. Si fuera plural, diría tur, ¿no? Tendría que tener aquí una NT. Diría videvantur. Si nada más tiene la T, entonces es la tercera persona del singular. Entonces dijimos que era ¿qué tiempo, Fer? Es imperfecto. Perfecto. Modo Indicativo. indicativo de la voz. Pasiva. Bien. Ahora, me gustaría que buscáramos, que viéramos en el diccionario este verbo, ¿no? No sé si tienen su diccionario ahí a la mano. Tengan su diccionario ahí a la mano para que podamos utilizarlo ya en algunos análisis que vamos a hacer. Entonces quiero ver que veamos el verbo video, porque, bueno, se trata de esta forma verbal, pero quiero que vean cómo la va a presentar el diccionario, ¿no? Entonces me voy al verbo video, sea que tengan la forma la forma electrónica, bueno, la forma en PDF, o que lo tengan impreso, pero ténganlo ahí a un ladito, acostúmbrense ahí a tener a su verbo, ¿no? Entonces, fíjense, tengo el verbo video, que se ve aquí, que es de la segunda conjugación, aquí lo podemos ver. Déjenme nada más ponerlo aquí, ahí a la mano. Entonces tengo el verbo video. Déjenme ver. Es que, no, ya no me va. Es que aquí, por ser un PDF medio digitalizado mal, no es original, pues no me lo marca bien. Entonces tengo ahí el verbo video. Dice video, vidi, visum. Ya el diccionario, acuérdense, lo que me va a indicar el diccionario son los tres radicales. Y el número me indica que es un verbo de la segunda conjugación. Entonces, en voz activa, ese es un verbo que va a presentar un significado en voz activa. Cuando está en voz activa, significa ver. Acá en el texto lo tenemos en voz pasiva, ¿no? Aquí dice videvatur. Entonces, algunos diccionarios presentan una forma en voz activa y una forma en voz pasiva. Entonces, acá dice videor. Fíjense cómo es el mismo verbo, ¿no? Nada más cambia las desinencias. Voz activa, video, voz pasiva, videor. Lo mismo me dice que es de la segunda conjugación. Y por si fuera poco, acá en el diccionario me dice que es la voz pasiva del verbo video. Entonces, cuando esté en voz pasiva, significa ser visto, mostrarse o manifestarse. Podríamos decir que el verbo video, muchachos, en voz pasiva equivale al verbo ser. Nada más que lejos de indicarme algo real, algo que se predica del sujeto. Pero una predicación real, esta sería una predicación subjetiva del sujeto.
Entonces se puede traducir más bien como parece. Aquí está el significado, lo están viendo de parecer, más bien como parecer. Entonces, no digo es inteligente, podría decir parece inteligente, ¿no? Entonces, son ciertamente, es un verbo muy empleado también en voz pasiva, muy empleado. Entonces, ¿qué? Cambia tanto su significado, a lo mejor no tanto porque dice ser visto, a lo mejor así es claramente la traducción entre ver y ser visto, pero su tipología, el tipo de verbo sí cambia, o sea que mientras que el verbo ver se puede tipificar como un verbo transitivo o intransitivo, si se considera eh, verbo de sentido, en voz pasiva tiene una construcción copulativa, ¿no? Entonces, que va a llevar sujeto y va a llevar predicado nominal. Entonces, el verbo videor, es la voz pasiva del verbo video, también funciona como un verbo copulativo, ¿vale? Entonces, esto es importante verlo acá. Entonces, ya en la tarea teníamos el verbo videbatur. Entonces, si tenemos el verbo videbatur como parecer en imperfecto indicativo pasivo, ¿cómo traduzco esta tercera persona del singular? Fer, ¿cómo la traduciríamos? Como era visto. Era visto o parecía. Bien. Sí, era visto o parecía. Muy bien, Fer. Muy bien. Siguiente, entonces, acuérdense que nada más están los que marqué en color rojo, ¿no? Entonces, siguiente, ¿cómo quedaría? Ayúdame, Elvia, Abet. Abet Ajá, persona. es la tercera persona Ajá, del singular. tercera singular, tiempo. Em, No identifico ninguna marca, entonces, tiempo no, sería presente indicativo de la voz de la voz activa. activa. Acuérdense que en la voz pasiva, más o menos voy a tener la prevalencia del sonido R en las desinencias, ¿no? Entonces ese también puede ser algún indicador, ¿no? De voz, ¿no? Ahora, siguiente, ¿me ayudas, por favor, Sensi? Voy a tener el siguiente, ¿no? De nuevo, aquí veo la terminación, la desinencia sería la S, y veo que antes hay una A. Entonces tengo las dos posibilidades, ¿no, Sensi? De que esa A sea parte de la raíz. Si es parte de la raíz, entonces es un verbo de la primera conjugación, o que sea morfema. Y si es morfema, es un tiempo que todavía no veo, entonces no es un morfema. Esa A es una letra temática, o sea, forma parte de la raíz. Por lo tanto, ¿cómo queda el análisis Sensi? Persona, Es la segunda del singular. persona del singular, tiempo, Presente, ajá, modo, indicativo, y de la voz, activo. ahí está, muy bien. Oigan, nada más como les aviso que por acá en mis rumbos ha empezado a llover, entonces si de repente hay alguna falla en la conexión o todo esto, es por la lluvia, intentaré conectarme inmediatamente. ¿Sale? Les aviso cualquier cosa. Espero que no pase nada, pero bueno, con la lluvia uno nunca sabe. Vamos al siguiente, Miguel, ¿me ayudas? Implorant. Y lo mismo va, ¿no, Miguel? Lo mismito. Que lo que tengo antes de la desinencia puede ser morfema o puede ser parte del radical, que en este caso es un verbo, nuevamente vuelve a ser un verbo de primera conjugación. Entonces, ¿cómo lo analizaste, Miguel? Como tercera persona, Ajá, plural, plural, tiempo, presente, ajá, indicativo, activo. activo. Ahí está. Ahora fíjate bien lo que pasa en la siguiente forma verbal.
Fer. Fíjate bien, Fer, lo que va a pasar en la siguiente forma verbal. Tengo a Beret. Tengo ahí a Beret. Entonces, ¿qué veo en esta forma verbal, Fer? Primero, igual que me respondiste la primera vez, ¿qué tipo de verbo es? ¿Personal o nominal? Es personal. Muy bien. Y vemos que es personal justamente por la desinencia, ¿no? Entonces, ¿es desinencia de qué persona? De la tercera. De la tercera persona, número Singular. singular. Pero, cuando tú quitas esta desinencia T, si nada más quitas la desinencia T y nada más ves la forma avere, parecería que, Fer. Avere. Infinitivo. Parecería un infinitivo. Entonces, acá en nuestro acordeón de verbos, ahí sí vimos que las formas que parecen, que tienen como morfema re, o sea, aquí dice que equivale al infinitivo presente activo más desinencias, se trata del imperfecto subjuntivo. ¿Te das cuenta, Fer? Ya para que verifiques si así lo analizaste. Sí. ¿Sí lo analizaste así, Fer? Sí, lo puse Sí, así. perfecto, muy bien. Entonces, esto sería la tercera persona del singular, entonces dijimos, imperfecto. Del imperfecto. Subjuntivo. De la Activo. voz activa. Muy bien. Entonces, el verbo sustentare, pues es de sustentar, y el verbo implorare, pues es de implorar. Entonces, aquí se traduce en la segunda persona del singular, Sensi, ¿cómo lo traduciríamos? Sostener. Sostienes o sustentas, muy bien. Habet, Elvia, ¿cómo lo traduciríamos? Como tiene. Tiene. Implorant, ¿cómo lo traduzco, Miguel? Como implora. Imploran, ¿verdad? Porque es la Imploran. tercera persona del plural. Imploran. Y por último, Fer, que ya es un imperfecto subjuntivo, ¿cómo lo traducimos? Es el mismo habet. Ajá. Como tendría. Tendría, como tendría o bien como tuviera o tuviese. Tuviera, tuviese o tendría. Bien, muy bien. Ahora, la siguiente oración no les marqué ninguno, lo marqué hasta la siguiente. Entonces, a ver, ¿cómo viste, Sensi? ¿O cómo ves, Sensi, ahora? ¿Qué alcanzamos a ver en el siguiente verbo? Tengo por ahí un chelari. Kelari. ¿Qué forma tienes en sí? A ver si lo alcanzas a ver. Creo que sería la A que tiene. Podría ser, nada más que, más bien aquí tiene la forma más, no solamente la A, porque fíjate, si tú tomas la A aquí como forma, como morfema, esta A, fíjate muy bien, eso me indicaría que la terminación ri de acá es una, a ver, espérenme, déjenme ver, aquí estoy, nada más voy a apagar tantito la cámara, porque necesito ver por qué no me está cargando la pila, déjenme ver. No se me vaya a apagar la máquina y entonces. Ahí está. Estaba haciendo como un falsito. Muy bien, ya está. Entonces, lo que veíamos, Sensi, es que si tú consideras que esta A es morfema temporomodal, quiere decir que estás identificando la terminación ri como una desinencia personal y no es desinencia personal. Fíjate lo que te digo ahora, no es desinencia personal. Eso quiere decir que no es un verbo personal, más bien se trata de qué tipo de verbo. No personal, sino Nominal. nominal. Y en los nominales,
Ahí tengan a un lado su cuadrito. Acuérdate que los nominales, los tengo acá en el acordeón, son los que están en la primera mitad, o sea, estos que se declinan, ¿no? Estos que se van a, déjenme, voy a quitar esto, no importa, voy a quitar este cuadrito, ya les expliqué esto, ¿no? Entonces tengo los adjetivos verbales primero, los participios, participio presente, acá el participio perfecto, el gerundivo y de este lado el participio futuro. Y luego tengo entre los sustantivos verbales el infinitivo presente, el infinitivo perfecto activo, infinitivo perfecto pasivo, el infinitivo futuro activo y abajo tengo el supino, ¿no? Entonces acá, fíjate muy bien, Sensi, quizá aquí lo que podríamos identificar es la terminación re y la terminación ri. Acá tengo la terminación ri. Más bien esto es lo que se va a identificar ahora en esta forma que estoy analizando. ¿Cómo lo analizaríamos, Fer? Perdón, Sensi, ¿cómo analizaríamos este chelari? Sería un nominativo. Nominativo. Uh-huh. Pasivo. Es que puede ser nominativo o acusativo, acuérdate, ¿eh? Si tiene forma de infinitivo, puede ser nominativo o acusativo, ¿sale? Bien, ya está. Singular, los infinitivos siempre están en singular, ¿no? Nominativo, acusativo, singular. Y los nominativos siempre son neutros. Entonces voy a poner una N minúscula ahí que me indique esto. Entonces es un nominativo o acusativo singular neutro. ¿De qué tiempo y modo se trata? Modo. Infinitivo presente. Infinitivo presente de la voz. Pasiva. De la voz pasiva. Muy bien. Muy, muy bien. Entonces, esto va a pasar siempre con siempre va a pasar esto con los infinitivos. Todo infinitivo, todo infinitivo va a ser nominativo o acusativo, pero todo será singular y neutro. Siempre los infinitivos son singulares, neutros, siempre. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con poset? ¿Qué vemos en poset, Miguel? A ver cómo lo analizaste, Miguel. ¿Qué viste de poset? No estoy seguro, pero creo que Está un también poquito difícil, está un poquito complicado. es Ajá. infinitivo. Podría, sí, fíjate, de nuevo, fíjate, Miguel, lo que veíamos con Fer. Primero la desinencia T, Miguel, te indica que es forma personal. Pero ciertamente cuando tú quitas la T, identificas que la forma pose, así como tal, es un infinitivo. Entonces, ¿cuál es ese tiempo modo, Miguel? Que equivale al infinitivo más la desinencia. ¿Te acuerdas? Ahí lo tengo arribita. ¿Sí? ¿Ya te fijaste cómo actúa? Entonces, ¿qué persona sería, Miguel? Tercera, Tercera, número, singular. igual. Fíjate cómo está arriba igual, ¿no? La T y la T. Tercera singular. Tiempo, modo. Tiempo es presente. Perfecto. Imperfecto. Fíjate acá. El que es igual al infinitivo, pero le agregas las desinencias, infinitivo, pero agrego las desinencias, va a ser un imperfecto de modo Subjuntivo. subjuntivo, ¿no? Aquí el verbo poder, entonces sería pudiera, pudiese o podría, ¿sí? Y se trata de esto. Bien. Bien. Ahí el verbo quelari. Ajá. Bien. Significa creo que aquí lo
trabajé mal. Ah, no, ahí hay una coma. Sí, muy bien. Ahorita vemos el significado de este verbo. Entonces, imperfecto subjuntivo. ¿De qué voz, Miguel? ¿Activa o pasiva? Pasiva. De la voz activa. Activa, perdón. La terminación T, fíjate muy bien, la terminación T. Sí. ¿Sale? Sí. Estamos en no en Chelari, no en Kelari. Hoy no sé por qué estoy pronunciando ahora como no debo aquí en la facultad. Entonces, con la terminación T. A ver, nosotros hemos aprendido, porque quizá esa forma del infinitivo nos esté ahora un poco causando hay un conflicto, ¿no? Porque nosotros hemos quizá identificado como formas de infinitivo que los verbos de la primera conjugación terminan en ari. Entonces vamos a ver. Voy a explicarles unos infinitivos irregulares. ¿Sale? Entonces déjenme poner acá. Tengo verbos de la primera conjugación terminados en ari. También tengo verbos de la segunda conjugación. Esos hacen un infinitivo terminado en ere. Los verbos de la tercera conjugación tienen un infinitivo terminado en re. La e que aparece entre paréntesis, nosotros la habíamos visto como una e más bien de unión, ¿no? Entonces tengo ere. Y los de la cuarta conjugación, entonces, tienen un infinitivo terminado en ire. Esto ya lo conocíamos. Entonces, hay varios verbos. Fíjense, entonces el infinitivo de la tercera conjugación termina en re. Bueno, para que nosotros podamos unir la raíz, sobre todo en la tercera conjugación, pienso en el verbo, la raíz reg, a la terminación re, nosotros requerimos de esta letra que pongo entre paréntesis, que se llama letra de unión y es de la que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? De la que ya hemos hablado. Entonces, ahí lo voy a mover acá por si después los cuadritos nos tapan. Ahí, entonces tengo terminación en are, ere, re, que requiere esta letra de unión. Vamos a poner otro ejemplo de la tercera conjugación. Por ejemplo, la raíz fac más la terminación re del infinitivo haría un infinitivo sin letra de unión, facre. Pero entonces agrega una letra de unión que siempre va a ser una e, y entonces, en lugar de tener facre directamente que pegue a la raíz la terminación re, requiere entre paréntesis esa letra de unión. Pero fíjense bien qué va a pasar con algunos verbos. Sobre todo tengo los verbos de la voluntad, que son el verbo querer, el verbo no querer, estoy escribiendo las raíces, y el verbo preferir, ¿no? Entonces, si yo a estos verbos, a estas raíces verbales, y bueno, ahora el verbo poder, que tiene como radical, que es el que hizo ahora Miguel, pos, y tengo el verbo sum, por ejemplo, el verbo sum, el verbo ser, tiene como forma verbal, como raíz verbal es. Entonces, fíjense, estos son distintos radicales, igual que la raíz reg. Fíjense bien, ¿eh? Vamos poco a poco para entenderlo. Igual que la raíz fac. Fíjense cómo son verbos que tienen un radical de presente terminado en consonante. Ello me indica que son verbos de la tercera conjugación. ¿Vale? Aquí tengo el verbo mal, tengo el verbo pos, que es el que acaba de analizar Miguel, y tengo el verbo, la raíz del verbo ser, que es. Entonces, si a estos verbos yo les agrego la terminación del infinitivo, re,
Ujú. Pues tendrían que quedar de esta manera. Quedaría belre, nolre, malre, posre, esre. ¿Qué sería lo lógico? Que para unir la raíz a la terminación, intercalaran la letra de unión, igual que los verbos anteriores. Entonces, ¿cómo quedaría el infinitivo del verbo querer, Elvia? ¿Cómo quedaría? Velere. Velere, hubiera quedado Velere. velere. Y del verbo no quererse en sí, ¿cómo hubiera quedado? No leeré. Ujú. Y del verbo preferir, Fer, ¿cómo hubiera quedado? Malere. Malere. Y del verbo poder, Miguel, ¿cómo hubiera quedado? Podere. Posere. Aquí fíjate, nada más Posere, le perdón. agregas aquí la E, posere. Y del verbo, Fer de nuevo, y del verbo ser, ¿cómo hubiera quedado? Esere. Esere. Pero, ¿qué pasa con estos verbos? Que tendrían que agregar esta letra de unión. Entonces tendrían que haber agregado ahí esa letra de unión. ¿Qué hacen? Que son verbos que se caracterizan justamente por no intercalar esa letra de unión. Entonces pegan la terminación re del infinitivo de la tercera conjugación a la raíz. Pero fíjate muy bien qué pasa, fíjense muy bien qué pasa. Al unirse estas dos consonantes, aquí va a ocurrir un fenómeno que se llama asimilación. Entonces, la R del infinitivo se asimila a la consonante del radical. Entonces, en lugar de tener el verbo belre, este va a desarrollar doble L. Entonces voy a tener infinitivos que presentan una consonante doble, esa consonante que se repite, se llama consonante geminada, se repite. Entonces así va a ser el verbo belle, va a ser el verbo nole, va a ser el verbo male, y aquí está el que analizaste, Miguel, el verbo pose, y el infinitivo del verbo ser va a ser el verbo ese. Fíjense muy bien, cuando ustedes se encuentren una forma verbal terminada en E, pero que presenta una consonante geminada, como aquí, estas que estamos marcando, la consonante que se repite por un proceso de asimilación, se repite, entonces hablo de qué? Voy a hablar de infinitivos presentes, ¿no? Entonces, cuando Miguel está analizando acá la forma poset, lo primero que analiza es este pose que parece un infinitivo, pero tiene terminación de forma personal. Por lo tanto, ese tiempo que equivale al infinitivo más la desinencia es el imperfecto subjuntivo de la voz activa. Creo que aquí está la voz activa. Ahí no se veía arriba la voz activa. De la voz activa, ¿no? Entonces, es el verbo poder. Ajá. Es el verbo poder. Entonces, ¿cómo traduciríamos ese verbo poder? ¿Cómo quedaría, Miguel? Como pudiera. Ajá, pudiera o pudiese o podría, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien. Aquí el verbo quelari, ¿alguien tiene el significado del verbo quelari? Vamos a buscarlo como, entonces, como quelor en el diccionario. Mantener en secreto, celar, mantener en secreto. Pero quiero corroborarlo. Entonces, tengan ahí su diccionario, les digo.
Miren, y además tiene que tener una sola L. Aquí lo puse yo con, no sé si lo puse con 2. Lo escribí con 2. Sí, miren, ahí debe ser así, Kelari. Déjenme marcar esa corrección. Ujú. Entonces tengo que aquí la terminación es ari completa. Entonces nada más le agrego terminación de voz pasiva. Acá tengo arriba la indicación de la voz pasiva. En el diccionario, si es mantener en secreto, acá está velar, celar. Ajá. Entonces, incluso ser mantenido en secreto, porque en voz activa es mantener en secreto, ¿no? Entonces, que el are sería mi infinitivo activo, que el are, el infinitivo pasivo. Entonces, fíjense, lo voy a agregar acá. Entonces sería que el are, ahí mi infinitivo activo, y mi infinitivo pasivo, que es el que viene en el texto, sería que el ari. Que el are, mantener en secreto, mantener secreto, y que el ari, ser mantenido en secreto, ser velado, ser cubierto, ser oculto, ser ocultado, ser disimulado, ¿no? Entonces, ya tengo acá la traducción para el verbo kelari. Acá está. Kelari. Bien. ¿Qué pasa en la siguiente forma? Ahora ya es más fácil identificar la siguiente forma. La forma essent. De nuevo, ¿qué observo acá, Sensi? En la forma essent. ¿Qué observo acá? La asimilación. Ajá, de nuevo vuelvo a tener un infinitivo. Primero, una asimilación, o sea, marca de infinitivo. Bien. Pero vuelve a ser un infinitivo con desinencias, ¿no, Sensi? Por lo tanto, o sea, yo tengo la terminación NT. Si yo quito esa terminación NT, que es de desinencias, tengo aquí este infinitivo con asimilación. O sea, hay asimilación consonántica, por lo tanto, no hay letra de unión. Ajá. Bien, entonces, es esa forma verbal que equivale al infinitivo más las desinencias. Recuerden acá en su acordeón verbal, aparece así. Infinitivo, acá en las formas personales, es la forma que dice acá que equivale a ¿qué? Al infinitivo presente activo más desinencias. Ajá, más las desinencias. Por lo tanto, ¿cómo analizo esta forma verbal? ¿Qué persona es en sí? Es en La tercera persona. eso, tercera persona, singular o plural. Plural. Plural, tercera persona del plural, tiempo. Del imperfecto subjuntivo Perfecto subjuntivo de la voz. activo. De la voz activa. Ahí está. Vayan analizando cuántos errores tuvieron, para que se califiquen ahorita. Ahí está. En la siguiente página tenemos... Ay, perdón, Sí, perdón, Elvia. Mali. Es que creo que faltó y justo es que yo tengo duda en Sí. un verbo, ¿no? ¿Cuál, Elvia? Ah, confiteri. Tienes Ese. razón. Sí, me faltó confiteri. Ajá, y es que yo tengo duda porque en un principio pensé que era infinitivo, pero Sí. parece ser que no. ¿Sí es? Sí, es infinitivo, Elvia. ¿Cómo sabes que es infinitivo? De nuevo, fíjate. Tengo acá los infinitivos, ya que tengo aquí el cuadrito de los infinitivos. Lo podemos ver aquí o lo podemos ver, si quieres, hacer efectivo nuestro acordeón de verbos, para que lo veas ya acá. Fíjate, te vas al área de los infinitivos. Acá estoy arriba con los infinitivos. Y entonces tienes que los infinitivos pueden terminar en re, si son activos,
Infinitivos presentes en re o en ri. O la I solita, ¿sale? Por eso pongo entre paréntesis la R. Entonces, si te fijas acá, justamente coincide, cumple justamente este requisito, la terminación en ri. ¿Ya te fijaste, Elvia? Entonces, sí es un infinitivo, pero es un infinitivo pasivo. Ah, sí. Por lo tanto, Elvia, nosotros vamos a considerar que si un infinitivo de la primera termina en are o puede terminar en ari, ¿no? Entonces tengo ahí, la voz activa termina en are, la voz pasiva termina en ari. Esa es la terminación ri. Entonces, si es un infinitivo de la segunda conjugación, termina en ere. ¿Cómo quedaría, Elvia, mi infinitivo pasivo si es de la segunda conjugación? ¿Terminado en qué? Perdón. En ereta. No. Nada más estoy cambiando esta re, Sí, la por terminación re, la I, ¿no? por la terminación ri. Entonces, si Sí. tengo un infinitivo terminado en ere, ¿cómo sería su infinitivo pasivo? Eri. Eri, ¿no? Ahí está. Que justamente es lo que pasa aquí, confiteri. ¿Ya viste? Ah, ok, Si fuera sí. voz activa Sí. sería confitere, confiteri, ¿no? Terminación en re y en ri. Ahí está. Pero si es de la tercera, todos estos, en lugar de presentar la terminación ri, nada más presentan un infinitivo terminado en i. Esto es, el infinitivo del verbo rego sería, infinitivo pasivo del verbo regere sería regi. Del verbo facere es faqui. Estos son irregulares, estos no van a tener voz pasiva, estos nada más van a tener ahí voz activa. Y tenemos esa ventaja, ¿no? Entonces, ¿en qué termina el infinitivo pasivo de la tercera conjugación? Pues termina en i. ¿Sí, Elvia? Ahí lo tengo. Termina en i. Entonces, Sí. eso quiere decir, que estoy ante nuevamente, voy a borrar esto, déjame borrar todo esto, déjame copiar este cuadrito, estoy ante un infinitivo. Si es la forma de infinitivo, acuérdate que solamente puede ser o nominativo o acusativo. Ahorita que hagamos el análisis de estas formas, vamos a distinguir una y otra formas. Nominativo o acusativo. Entonces, quedamos que es un presente infinitivo. Presente. ¿De qué voz, Elvia? De la pasiva. Entonces es infinitivo pasivo. ¿Sí? Sí. Bien. Ok, sí, gracias. Bien. Entonces el verbo significa, ya en voz pasiva significa confesar. Ya en voz pasiva. Hay verbos que aunque tienen forma pasiva, como su significado es activo. ¿Sí? Verbos en forma pasiva con significado activo. Lo mismo pasaba con el verbo, ¿se acuerdan? Videor, significaba parecer. Tiene forma pasiva y significado activo. Lo mismo confesar, ¿no? Entonces, a esos verbos que tienen forma pasiva y significado activo se les llama verbos deponentes. Es un verbo deponente, ¿vale? Entonces, nada más recordar esto. Verbo deponente, forma activa, forma pasiva, significado activo. Confesar. Por eso, aunque diga aquí voz pasiva, nosotros no lo vamos a traducir como ser confesado. No, nosotros decimos confesar. ¿Por qué? Porque se trata de un verbo deponente. ¿Sí, Elvia? Y quedó muy bien. Sí, sí, gracias. Muy bien, muy bien. Me voy a la siguiente. Ahora sí me voy a la siguiente página. Empiezo, Fer, con Este ya lo teníamos, pero lo escribimos de nuevo acá. Se trata de... ¿Es un modo personal?
Ajá, persona es. Tercera, Tercera, número, singular, tiempo, presente, modo indicativo, de la voz. activa. Acuérdense que todo esto son los accidentes del verbo. Es en las formas en las que se debe analizar un verbo, ¿vale? Y implica persona, número, tiempo, modo y voz. Ahora, vamos a ver qué pasa en el siguiente, qué pasa en el siguiente, en la siguiente forma. ¿Qué ves, qué observas en la siguiente forma, Miguel? Miguel, ¿qué ves, qué observas? Es un participio. Eso. Acuérdense que yo les compartí las mnemotecnias para tres participios, ¿no? No está mal traerlos a colación nuevamente. Ahí en su acordeón de verbos, todo lo que tenga nombre de participio. Participio presente y en el sistema de supino, participio perfecto y participio futuro. Entonces aquí teníamos las mnemotecnias, que era el presens presentis, presens, acá tengo presens, presentis, presens presentis, y para el participio perfecto le llamábamos perfectus, perfecta perfectum, y para el futuro le llamábamos futurus, futura, futurum. Entonces ahí tengo mis mnemotecnias. Entonces podríamos decir, esas mnemotecnias son personales, podríamos decir que se trata de un presens presentis, ¿no? Participio presente. Miguel dijo participio presente, está muy bien. Cuando decimos que es un participio presente, pero que tiene esa NS, entonces es porque está en qué caso, Miguel. En nominativo. Nominativo, número. Singular. Bien. Género, aquí sí puedo ver el género porque tiene aquí el modificador a un lado, el determinante a un lado, que dice honesta. Por lo tanto, esto me ayuda a ver que este imperans tiene qué género, Miguel. Femenino. Femenino, porque por este modificador que tiene aquí a un lado, este determinante, honesta, si veo solito el imperans, sin ninguna otra palabra que lo determine, pues podría ser masculino o podría ser neutro. Casi siempre estos presens presentis en singular o son masculinos o son femeninos. Entonces, por este determinante que tiene aquí a un lado, honesta, tiene género femenino. Entonces va a ser un nominativo singular femenino. Ya Miguel nos dijo que es un participio presente de la voz, Miguel. Activa. Siempre, el participio presente siempre es de voz activa. Ya está ahí. Entonces aquí lo que identifiqué fue la NS. Justamente esa NS designó ese participio como nominativo singular y su determinante como femenino. Mientras, ¿qué opinas en sí del orantes que está aquí abajito? ¿Qué opinas del orantes que está aquí? ¿Qué observas en ese orantes que te ayude a analizar la forma? Es un modo personal. Es un modo, más bien es un modo nominal. ¿Vale? No sé si veas por qué te corrijo ahora y te digo que es más bien nominal. ¿Cuál es? Por la NT, justamente. Y vuelve a ser entonces esto mismo que vimos arriba, la mnemotecnia, el presens presentis. Siempre que identifiques esa NT, entonces en sí vuelve a ser participio presente. ¿Sí? Vuelve a ser un participio presente. Y las terminaciones que va a tener a un lado, estas terminaciones que tengo aquí a un lado, son de tercera declinación. Fíjate muy bien, ¿eh? Tercera declinación. Pero, por la posición que tiene aquí, que siendo de tercera declinación, esta terminación podría llevarme a dos posibles casos. Pero ahora, por la posición, al principio, ¿en qué caso crees que esté, Sensi?
Acusativo. Podría ser acusativo, es que puede ser o bien acusativo Nominativo. o bien nominativo, pero al estar al presente, al estar al principio, favorece la posición de un sujeto, por lo tanto, Nominativo. nominativo. Es un nominativo, número, Plural. plural y género. Podría ser masculino, femenino y neutro. Podría ser cualquier. No. Podría ser masculino o femenino, ¿no? Privilegiamos aquí, a menos que tuviera un determinante, como en el caso de arriba, masculino, ¿no? Nominativo, plural, masculino, ¿no? Que es el que me habla de la colectividad. Bien, nominativo, plural, masculino. Entonces dijimos que es modo y tiempo, Sensi. Es del participio presente. Participio presente y siempre dijimos que es de la voz activa. Siempre de la voz. Ahí está. Bien, ahora, ¿qué pasa con loqui? A ver, ¿qué me dices del loqui, Miguel? Ese no lo encontré. Digo, No no lo lo- no me lo quedé encontré. hasta Ajá, en el que me preguntó, hasta ahí me quedé. hasta ahí. A ver, ¿alguien analizó loqui? Sí. ¿Qué analizaste para loqui, Fer? Bueno, yo puse que era un modo nominal. Muy bien, es un modo nominal. Bien, entonces, es de los que están aquí arribita. Acuérdense, su acordeón. Tengan ahí a un ladito imprímanlo cuantas veces puedan. Ténganlo ahí en el teléfono, véanlo. Ahí, este es un acordeoncito. Imprímanlo y un día que volvamos a la facultad les voy a regalar una taza con esta, que tenga alrededor, Elvia, todo esto, así como las tablas de multiplicar, esto. Fíjense que después, ahorita que corto la grabación, ahorita que corte la grabación, les cuento algo que está pasando en la facultad. Entre muchas cosas que están pasando en la facultad de Elvia. Pero bueno, acuérdense que les voy a regalar su taza con este acordeón ahí para que lo tengan a un lado. Bien, entonces forma nominal, o sea que puede ser adjetivo verbal o sustantivo verbal. Entonces, Fer, ¿cómo lo analizaste tú? Como sustantivo verbal. Como sustantivo verbal, entonces queda aquí, nada más, ¿no? Queda en esta sección, aquí en esta parte. Y vemos rápidamente las terminaciones, las recordamos. Entonces, ¿qué sustantivo verbal es, Fer? Es infinitivo Acá presente. entonces es un infinitivo. Acá lo tengo. Fíjate, Miguel, fíjense, Elvia, qué es lo que veíamos ahora. La forma que termina en I, raíz de presente con una terminación en I, así solito, es un infinitivo pasivo. Entonces, aquí se trata del verbo hablar. De nuevo, tiene forma pasiva, pero significado activo. Se me olvidó traducir los anteriores, ahorita regreso a traducirlos, ¿no? Entonces, esto estaría en qué caso, Fer, caso. Por estar en ¿Puede esa ser posición. nominativo? Puede ser nominativo, pero por estar en esa posición, fíjate que está en medio, no está al principio. Entonces, le atinamos más a que es un acusativo. ¿Sí, Fer? Acusativo. Número, ajá. Sí. Número. Es singular. Siempre los infinitivos son singulares. Acusativo singular. Y género. Neutro. Neutro. En su infinitivo presente, dijo Fer, de la voz pasiva. Entonces aquí me topo con otro verbo deponente. Eso quiere decir, acuérdense, un deponente, lo dijimos hoy, aunque tiene forma pasiva, su significado es activo. Por eso la facultad del auditorio se llama siempre habla, loquitur. Se tiene forma pasiva, Fer, ahí tu auditorio, famoso auditorio de la Facultad de Derecho, aunque dice loquitur, tiene forma pasiva, pero su significado es activo, ¿no? Entonces, acusativo, singular, neutro, hablar. ¿Qué significa hablar? ¿Mm?
Aquí antes que hablamos de estos infinitivos, me voy a llevar aquí abajito esto. Hablamos de estos infinitivos hace un rato. Vimos los cambios de are, infinitivo terminado en are, para voz activa, ari para voz pasiva. Ere, voz activa, eri, voz pasiva. Y aquí tengo los de tercera conjugación. Re, la terminación re y la terminación i. Fíjate bien, Miguel. Entonces aquí tengo, por ejemplo, regui, paqui, igual que loqui. Esos van a ser infinitivos. Les doy algo para que se acuerden. Pati, ajá, siempre, me acuerdo que siempre les decía así a todos mis alumnos, acuérdense que pati es un infinitivo. El infinitivo pati parece un nombre propio, así en su forma sincopada, hipocorístico, luego les llaman, de los nombres propios, esas formas acortadas, Roberto, Beto, Alberto, Beto, Alejandra, Ale, ¿no? Formas recortadas de los nombres propios de Patricia, ¿no? Pero no, el verbo pati significa sufrir, en latín, pati, con i latina, pati. Entonces, pati significa sufrir, siempre les decía, acuérdense, es un pati. Entonces, para que no olviden que voy a tener infinitivos terminados en i. Infinitivos terminados en i que me indican que me van a indicar infinitivo de la voz pasiva, ¿vale? Tercera conjugación, porque aquí ya no terminé con el infinitivo de la voz, infinitivo de la cuarta conjugación, en donde tengo el infinitivo ire, la terminación en ire. ¿Cómo quedaría la terminación en voz pasiva? Si tengo ire en voz activa, ¿cómo quedaría Elvia en voz pasiva? Cambio re por ri, entonces quedaría Como iri. iri, ¿no? Iri. Entonces, fíjense muy bien ahí. Entonces, no olviden estos infinitivos de la tercera conjugación terminados en i. Entonces, por eso tengo aquí loqui, hablar. Entonces, en los verbos anteriores, tengo el verbo es, aquí se traduce como es, lex est, es. Tengo el verbo imperans, que significa mandar, ¿no? Imperar. ¿Bien? Pero aquí es un participio presente. ¿Se acuerdan cómo se traducen los participios presentes, el presens presentis? Como una oración relativa. Entonces, ¿cómo traduzco aquí? Imperar. ¿Cómo se traduce? Imperans. Como relativo. ¿Cómo lo traducirías en sí? El que ordena. El que ordena, el que impera. Pero en este caso, si es femenino, digo la que impera, la que ordena. Está hablando de la ley. Dice algo de la ley. Dice que la ley es la razón y dice que es la imperans, la que ordena, la que impera. ¿Te fijaste en sí? ¿Cómo va uniéndose todos estos significados? Fíjense muy bien, entonces, un participio presens presentis. Siempre los participios, siempre los participios los voy a traducir como relativo. Entonces, un presens presentis, el que, digo, amans amantis, el que ama. Un perfectus perfecta perfectum, que sería el amatus amata amatum, el que fue amado, la que fue amada. Y el futurus futura futurum, esto es, va a ser amaturus amatura amaturum, de nuevo como un relativo, y digo el que va a amar. El que va a amar, la que va a amar y lo que va a amar. Tengan muy pendiente esto, porque ahí viene otro participio futuro, ¿eh? Aquí vienen los participios. Parece que al final les dejé las formas nominales, ¿vale? Entonces ya está ahí. Es,
la que impera, la que ordena, la que manda. Y aquí, ¿cómo traduciría de nuevo este NT? Porque está en plural ahora, nominativo y plural. ¿Cómo se traduciría? Orar, orar, hablar. ¿Cómo se traduciría? Como relativo. Los que oran. Los que oran. Muy bien, los que oran. Bien, en un primer momento está muy bien. ¿Cómo traduzco este loqui? Como es deponente, lo traduzco como hablar. Recuerden que deponente quiere decir, deponente es un verbo que aunque tiene forma pasiva, su significado es activo. Aquí en el verbo loqui tengo un deponente. Ahora, ¿qué pasa con confusos? ¿Qué me dirías de confusos? ¿Qué me dirías, Sensi, para confusos? ¿Cómo lo podrías analizar? ¿Cómo le entrarías a ese confusos? También sería un participio. También es un participio. Y es justamente ese participio que tiene, es un participio perfectus. Nada más que aquí la terminación, lejos de ser tus tatum, va a ser, acuérdense que el participio, me voy acá, es el participio perfecto, que siempre es pasivo, entonces va a tener la forma tus tatum, us aum, pero antes de esta us aum puede tener una T, la mayoría de las veces tiene una T, por eso hablamos de un tus tatum, aquí mismo en el nombre aparece perfecto, una T, pero también puede ser una S, o sea que puedo tener aquí tus tatum o sus sa sum. Fíjense acá en el texto, aquí en nuestra tarea, lo que tengo es la terminación os, dice confusos, ¿no? Entonces tengo la terminación os. En lugar de tus tatum voy a tener tos, tas, ta, o bien sos, sas, sa. Fíjense la terminación, ¿vale? Entonces, en el participio perfecto, antes puedo tener una T que me indica la forma del tus tatum o una S. Por lo tanto, está bien cuando Sensi me dice, pues vuelve a ser otro participio. Sí, claro, porque esto, esa T o esa S, más bien aquí esa S, que puede ser una T, me indica, es la marca del participio perfecto. Por lo tanto, ¿en qué caso está Sensi? Lo acabamos de decir hace un momento. Acusativo número. Plural. Género. Por la terminación os. Es masculino. Sí, porque si fuera femenino diría as. Participio. ¿Qué participio es? Perfecto. Perfecto. Y siempre ese es de la voz pasiva. Pasiva. Siempre es de la voz pasiva. Muy bien. A ver, ahora, ¿qué me dices, Elvia? A ver, ¿a qué te parece? ¿A qué se parece? ¿Cómo le entrarías a este disposuice, Elvia? ¿Cómo le entrarías a ese disposuice? Pues, a ver, es que no estoy tan segura, pero yo lo anoté como un... por la terminación, la terminación hice. Muy bien, Elvia. Ajá. Exactamente. Por esa terminación yo lo puse como un infinitivo perfecto, pero es que no estoy tan segura. Estás perfecta. Infinitivo ¿sí? Perfecto de la voz activa. De la, ajá, muy sí, bien. De la voz entonces, activa. Fíjense, ya nada más faltaría analizar caso, género y número. Me voy al acordeón.
Acuérdense, no está de más recordarles siempre que las formas nominales están arriba, los infinitivos están aquí en la segunda parte de las formas nominales, y aquí tengo mi terminación de lo que está ahorita Elvia comentándome, esta terminación hice, de infinitivo perfecto activo, que puede estar en caso nominativo o puede estar en caso acusativo. ¿Sí, Elvia? Muy bien, Sí. estuvo perfecto. Ahora, fíjate en qué lugar está. Está junto a un verbo. Siempre que veas un infinitivo que está seguidito de un verbo, seguramente va a funcionar como el objeto directo de este verbo que tengo aquí. Sí. Dicitur, disposuisse. Por lo tanto, ¿en qué caso estaría, Elvia? En acusativo. Acusativo. ¿Número? ¿Sería singular? Siempre, un infinitivo, muchachos, siempre es singular. Un infinitivo siempre es singular. ¿Y género, Elvia? ¿Femenino? No. No. El infinitivo siempre es neutro. Ah, Grábenselo ok. muy bien. En latín, el infinitivo siempre es neutro. Neutro. ¿Vale? Sí. Ahí está. ¿Qué me dices ahora, Miguel, del diquitur? ¿Cómo le entras al diquitur, Miguel? Lo hacemos acá. ¿Qué me dices ahora del diquitur? Sería un... ¿cómo se llama? Un perfecto pasivo. Fíjate que no podría ser participio perfecto pasivo, no, porque la terminación sería tus, tatum, ¿no? Y acá dice tur. Entonces, es una terminación personal, Miguel, ¿no? Entonces, esta terminación tur, Miguel, es una terminación personal. ¿Vale? Entonces tengo la raíz dic. Dic. Esta es letra de unión, la I es letra de unión. ¿Ya te fijaste? Entonces, es una forma personal, no tiene morfema personal, no tiene morfema temporomodal, ¿no? Entonces, por tener aquí una T, en esta terminación tur, tengo aquí prevalece la T. No dice dicuntur, dice diquitur con T. ¿En qué persona estaría, Miguel? En tercera. ¿Número? Singular. Tercera persona del singular. No hay otro morfema, nada más está pegando directamente la raíz a la desinencia, más bien la desinencia a la raíz. No hay morfema temporomodal, por lo tanto, ¿en qué tiempo está? En infinitivo. No, de nuevo, no puede ser infinitivo porque tiene desinencia personal. Acuérdate que el infinitivo es desinencia nominal. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiempo es? Si no tiene más que lo identifique, es un presente indicativo. Del verbo dico, ¿sí? Presente indicativo de la voz pasiva. Pasiva. Voz pasiva. Bien. Muy bien. Ahora me voy al siguiente, a la siguiente forma y última forma. Fer, ¿cómo analizas Fer? Habituram. Es como un modo nominal. Modo nominal, muy bien. ¿Cuál es la terminación que te indica que es modo nominal? El uram. El uram, muy bien. Que dijimos que la raíz de supino puede tener una T o puede tener una S. Puede ser turus, tura, turum, o puede ser surus, sura, surum. Ahora, por la terminación am, habituram, ¿en qué caso está, Fer? En acusativo. Acusativo, número, singular o plural.
Es singular. Género, habituram, Femenino. femenino. Acusativo, singular, femenino. Bien. Ajá. Tiempo y modo. Modo y tiempo en este caso. Es participio futuro. Eso, participio futuro. Y el participio futuro siempre es de voz Activa. Siempre, siempre. Es de voz activa, ¿no? Entonces creo que nos faltó la traducción de estas formas de confusos. Ajá. Pues ahí son confusos como tal. Los que, sería aquí, los que fueron desordenados. Los que fueron desordenados. Acuérdense que un participio siempre se traducirá como una oración relativa. Los que fueron desordenados o los desordenados, los confusos. Mientras este habituram, los que van a, en este caso, la que, porque está en femenino, pero no la que, sino como está en acusativo, a la que. Lo mismo aquí arriba, a los confusos, a los desordenados. Lo mismo acá, a la. Ajá. Entonces será a la que va a tener. A la que va a tener. ¿Por qué no digo la que va a tener? Porque la estoy traduciendo en caso acusativo, como un objeto directo. Fíjense bien la traducción entre este confusos y este habituram. Bien. Presente indicativo del verbo decir, Miguel, ¿cómo traduces este diquitur? Voz pasiva. ¿Se dice? Se dice, o es dicho, se dice. Bien, está mucho mejor decir se dice, la forma pasiva impersonal. Y el vía, ajá, el verbo ordenar, disponer, pero en infinitivo perfecto, entonces queda igual. A los, ajá. Se dice, ¿no? Que ser ordenados, ajá, ser ordenados así, ser ordenados, no, más bien, ordenar así, ajá, ordenar, bien, ordenar, igual que o haber ordenado, más bien, haber ordenado, ¿sí? Con el auxiliar haber ordenado, o yo digo, amare, amar. Si digo amavice, utilizo el verbo haber, que es el auxiliar, en infinitivo. Haber amado, querer, está en voz activa, querer, haber querido, jugar, infinitivo presente, jugar, infinitivo perfecto, haber jugado. Quiero que vean la traducción acá en su acordeón. Entonces tengo acá, híjole, les digo, quiero que la vean y aquí no lo tengo. ¿No? Entonces, aquí sería amar, ser amado, y de este lado voy a decir haber amado. Haber amado. Ajá. Bien. Aquí no están estas formas formas nominales, las de arriba no están traducidas, solamente las de abajo, porque estas las vimos aparte. Las traducciones de esta lo hicimos en las plantillas y cada caso lo fuimos traduciendo. Les pido, por favor, que vuelvan a ver las clases. Acuérdense que esa es la finalidad y ustedes me lo han pedido, de que las clases se graben. Esa es la finalidad. Entonces, vuelvan a saber, por favor. No se atrasen, porque luego yo sé que a todos nos está pasando eso. Luego tenemos un montón de clases pendientes. Decimos, sí, la veo al ratito y todo. Híjole, ya se nos juntaron dos. Por ejemplo, ahorita, ya se te juntaron dos, Sensi.
Bueno, la de ahorita ya la escuchaste, ¿no? Pero tienes pendiente la de la vez pasada. Vela, por favor, Sensi, véanla, ¿vale? Entonces, quiero dejar esto de tareita. Ya nada más que repasen de nuevo la sesión de la vez pasada. Y voy a seguir la próxima, voy a seguir con la morfología nominal, ¿no? El próximo viernes. No olviden traer de todas maneras esta tarea ya, como la revisamos ahora, ya está bien revisadita, pero para la próxima vamos a seguir con el presente. Ya vimos entonces el morfema del imperfecto indicativo. Es importante, Sensi, la clase anterior por eso, porque aquí está la explicación de esto. También, Justin, es importante que la veas. Imperfecto indicativo, futuro imperfecto. No resuelvo dudas de esto, Justin, ya quedamos hasta que veas la clase. Y del imperfecto subjuntivo. La próxima voy a ver las terminaciones de los imperativos y del presente subjuntivo. Esa va a ser mi meta, ¿no? Si adelantamos un poquito, empiezo con el sistema de perfecto, ¿no? Entonces, morfología nominal, la próxima clase. Voy a terminar de grabar en este momento. Déjenme